Bueno, muy buenas tardes para todos. Tenemos un verdadero placer, es un privilegio, es un honor darle la bienvenida a la vicepresidenta electa Marta Lucía Ramírez. Qué gusto tenerla. Por favor, démosle un gran aplauso de bienvenida a ella. Nos sentimos muy emocionados, deleitados de tenerla aquí con nosotros en esta noche. Y saben, cuando yo estaba preparándome para esta discusión, yo estaba mirando hacia atrás. Yo sé que conozco a la vicepresidenta electa porque trabajamos juntas cuando yo estuve en la administración Bush de George W. Bush y tú fuiste la ministra de Defensa. Pero yo estaba pensando hacia atrás, tu carrera ha sido extraordinaria. Permítanme compartir algunas cosas. No solo ha tenido una carrera muy distinguida, pero de verdad ha sido una carrera de primeras. Cuando fuiste senadora en el 2006, tú presentaste legislación que de verdad fue algo primero para permitir que las mujeres aquí en Colombia lograran el rango de generales en las fuerzas militares. De verdad fue una gran declaración y algo muy progresivo. También claramente fuiste la primera ministra femenina de defensa en el 2002 al 2003 y como lo mencioné, tuve el privilegio de trabajar contigo en ese tiempo. Luego también voy a decir que como ministra de Comercio Internacional que participaste a los comienzos de tu carrera, eso nos muestra la escala, el alcance en las diversas áreas que tú has cubierto. Ella es una dinámica, ella es de las que logra sacar las cosas adelante y por eso no es una sorpresa que en el 2018, como te has convertido en la primera vicepresidenta electa de Colombia. Felicitaciones para ti. Yo quisiera empezar preguntándote acerca de las prioridades. Esta mañana todos tuvimos el beneficio de escuchar al presidente electo Duque presentando un buen número de las prioridades. Tú vienes con una experticia para tu posición, así que, señora vicepresidenta electa, cuéntanos cuáles son los temas que son importantes para ti y en los cuales estarás trabajando y las otras prioridades que tienes. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por esta muy generosa presentación que tú me has hecho. Muchísimas gracias también por tu soporte continuo hacia Colombia en los diferentes cargos que has ocupado. También es algo que me impacta que nuevamente vas a estar en la administración y esperamos que sea así. Y permíteme pasar a hablar en Sí, español. estamos realmente en un momento en donde la labor del gobierno tiene que estar concentrada en unos objetivos específicos. Para mí ha sido muy fácil hacer esta alianza, esta coalición con el presidente Duque porque tenemos realmente muchísimas coincidencias, porque compartimos valores, porque compartimos una pasión y esa pasión es el amor por Colombia, pero definitivamente estamos convencidos los dos que en esas tres ejes de lo que ha sido nuestra campaña está realmente lo que queremos ver realizar en Colombia. Primero, un país donde el cumplimiento de la ley no esté en discusión, donde todo el mundo cumpla la ley, porque en la ley están recogidos los derechos de todos los colombianos, pero también la ley nos tiene que obligar a todos por igual. No se vale que haya gente que piense que puede dejar de pagar sus impuestos, que puede siquiera pensar dos veces si le dan o no le dan la factura. Aquí tenemos que lograr que haya una sociedad donde la conciencia de la legalidad, el rule of law de ustedes esté fuera de discusión, porque solamente así vamos a acabar también la corrupción, que es algo que nos ha hecho un daño enorme en Colombia, la conciencia de la legalidad. Segundo, la convicción de que este país sale adelante a punta de sector privado, desarrollo económico, más empresas. Tenemos que lograr un gobierno y un país que tenga un ambiente amigable hacia la inversión, hacia las exportaciones. Me parece fascinante este panel que acabamos de oír, pero es que durante los últimos años lo que hemos visto es una actitud hostil hacia algunos sectores de la producción, un desinterés total por la industria. De hecho, en alguna oportunidad hace como 7 años yo dije que Colombia se estaba desindustrializando y me dijeron que estaba totalmente equivocada, que me había enloquecido y el país se desindustrializó.
tenemos que lograr que el desarrollo económico, el estímulo al sector productivo, el compromiso con el desarrollo agroindustrial, coincido con María del Rosario, con la industrialización, con la economía de servicios, sea un compromiso permanente de corto, mediano, largo plazo con la innovación, pero también obviamente un país en donde el compromiso con la inclusión social sea permanente. No se vale un país que tenga hoy el 6º lugar en la desigualdad en el mundo. A mí eso me da vergüenza, pero también me da dolor, porque he recorrido este país, porque he visto que los indicadores de desigualdad significan familias que se acuestan sin comer, significa padres y madres de familia que no tienen cómo llevar la comida a la mesa de su comedor. Tenemos que acabar la desigualdad. ¿Y cómo se acaba la desigualdad? Primero que todo, con un verdadero compromiso por educar a nuestros jóvenes. Ha sido fácil esta alianza con Iván Duque porque los dos estamos comprometidos en que vamos a hacer todos los esfuerzos para que no haya un solo bachiller en Colombia que se quede por fuera de la educación superior. Colombia necesita que haya carreras técnicas, tecnológicas, universitarias, que el SENA realmente no sea un privilegio, sino sea la oportunidad mínima que le vamos a dar a todos los jóvenes de este país, pero también que desarrollemos una educación universitaria, que logremos nosotros que haya acceso a la educación digital. Nadie pretende que la educación digital sea gratis, pero tenemos que lograr a través de la educación digital que haya de verdad esta cobertura del 100% de los jóvenes en Colombia con la oportunidad de educarse, porque ahí vamos a conectar educación con emprendimiento. Los que me conocen a mí, los más viejitos de este auditorio, porque somos de esa generación, saben muy bien que estamos hablando de emprendimiento hace 20 años, pero resulta que hoy otra vez estamos discutiendo si el emprendimiento debe ser o no una política de Estado. El emprendimiento debe ser hoy, mañana y siempre. Tenemos que generar nuevas empresas, tenemos que lograr que sean empresas escalables, replicables, competitivas, sostenibles, rentables, y todo eso se logra con educación. La manera de acabar la desigualdad en Colombia es dar la oportunidad de educar a todos los jóvenes y especialmente para mí el tema de las mujeres. Creo que no podemos dejar aquí en Colombia nunca más el tema de la mujer como algo marginal. Estoy absolutamente fascinada de ser la primera vicepresidenta, no porque eso sea un honor, es porque esto es una responsabilidad enorme y a mí me gusta asumir responsabilidades y las vamos a asumir además con un gabinete donde el 50% van a ser mujeres. Creo que Colombia definitivamente va a cambiar después del gobierno de Iván Duque. Como lo mencioné, ella es dinamita y hace las cosas. Ahora quiero preguntarle, porque usted lo dijo de manera tan apasionada, ¿estos son los problemas que usted quiere personalmente involucrarse y de lo que usted ha hablado personalmente? Bueno, personalmente, para mí es difícil como separar lo que yo busco personalmente en este cargo de vicepresidente, lo que queremos hacer en el gobierno, porque lo más importante ahora es lo que necesita Colombia. Y nosotros tenemos que acomodar lo que queremos a lo que necesita Colombia. Yo creo que aquí no puede haber lugar a agendas personales ni agendas individuales. La única agenda es lo que necesita Colombia. Realmente el tema de la mujer para mí ha sido un tema verdaderamente importante y lo he hecho discretamente. Cuando fui ministra de Comercio Exterior, tal vez Javier Díaz recuerda, el 50% de los cargos de dirección del Ministerio de Comercio Exterior los tenían mujeres, pero nadie hablaba en ese momento de la paridad, ni la igualdad, ni nada de eso. Mariana Pacheco también trabajó conmigo, tantos. El 50% de los cargos directivos, empezando por la viceministra, por la presidenta de Proexport, eran mujeres. En el Ministerio de Defensa, Juan Carlos Pinzón, mi gran amigo, que también lo quisiera ver acá, metido en esta función pública, ojalá muy pronto, sabe cuántas peleas di yo para lograr que la mujer en Colombia pudiera llegar al generalato, porque es que acá se trata de condiciones, de capacidades y de oportunidades iguales. Entonces sí creo que la agenda personal para mí está confundida con la agenda del país, pero lo que quiero también dentro de los objetivos es que la mujer campesina, la mujer urbana, la mujer joven, la mujer mayor, de verdad tengan toda la garantía de un país que las reconoce, que las valora, que les da oportunidades y también obviamente que se compromete mucho más en trabajar en la seguridad social. Aquí hay muchísimas mujeres cabeza de familia,
muchísimas mujeres que son madres sustitutas y que no tienen realmente cubierto lo básico, que es pensar en su vejez, cómo van a vivir su vejez. Y también, obviamente, en lo personal, definitivamente, el tema de la lucha contra la corrupción. Aquí la lucha contra la corrupción no puede ser un discurso, tiene que ser una práctica de todos los días. Uno acaba la corrupción si de verdad hay la voluntad política de acabarla. Y esto no puede ser cosa de un gobierno, tiene que ser una cuestión de toda la sociedad. ¿Cómo lograr nosotros una sociedad transparente, donde todo el mundo tenga claro que entre más opacidad, más pretexto hay para la corrupción? Tenemos que lograr un país en donde la transparencia sea la regla del juego, porque es la manera en que vamos a acabar la corrupción y de esa manera acabaremos también el narcotráfico. Acá tenemos que acabar el narcotráfico. A mí, por lo menos, una de las cosas que siempre me mortificó mucho del acuerdo con las FARC fue ese capítulo tercero tan laxo en materia de narcotráfico. Y tengo que decir una cosa, yo soy muy mala diplomática y por eso no fui nunca canciller, pero me sorprendió que inclusive Estados Unidos en materia de ese acuerdo tampoco fue nunca muy exigente en haber pedido más, en lograr más compromiso, que delataran a las redes del narcotráfico mexicanas, que conociéramos de verdad dónde están los activos en el exterior de las FARC, que hubiera el compromiso de una verdadera lucha contra el narcotráfico que no esté solamente en el lado del campesino que cultiva, sino también especialmente en donde se lavan los dineros del narcotráfico, en donde se comercializa la droga, porque esto es algo que le duele a muchos países de América Latina. Ha pasado a Bolivia, Perú, Colombia, México, y tenemos que lograr nosotros realmente que este tema del narcotráfico se enfrente por parte de la sociedad colombiana, pero también con una mejor cooperación internacional. Y ciertamente es un tema que nos preocupa muchísimo y esperamos tener la colaboración con Colombia. Le quisiera preguntar sobre Venezuela ahora. Al principio de esta cumbre hubo una charla enfocada hacia Venezuela y varias ideas fueron tocadas sobre la gran preocupación de lo que está pasando, las tragedias en Venezuela, las ramificaciones no solamente para Colombia, sino también para la región, la situación humanitaria y asimismo para las Américas en general. Nosotros. Diga algunas palabras sobre en dónde ve a Venezuela ahora y en dónde la quiere ver hacia el futuro. Y la administración Duque Por Ramírez. fortuna me está preguntando dónde quiero ver a Venezuela. No me preguntó dónde la voy a ver. No sabemos. Es difícil tener uno realmente acá la bola de cristal. ¿Dónde la quiero ver? Con democracia. Yo quiero ver a Venezuela con democracia, Venezuela progresando, Venezuela realmente aprovechando todo su potencial. Yo trabajé mucho por la comunidad andina y realmente Venezuela y Colombia fuimos líderes en esa comunidad andina y vimos cómo esa complementariedad de las dos economías, la agroindustria, inclusive en la siderúrgica, el desarrollo automotriz, tantos campos en donde hoy desafortunadamente todo hace parte del pasado. Tenemos que lograr que eso sea otra vez el futuro. Yo de verdad les digo, lo que más quisiera es que Colombia en toda la frontera con Venezuela tenga dentro de muy poquitos meses montones de industrias dedicadas a producir para el mercado venezolano, pero no solamente industrias colombianas, sino industrias colombo-venezolanas, donde logremos nosotros esa complementariedad de las economías pensando en los dos mercados y en exportar juntos hacia el mundo entero. La crisis de Venezuela no tiene nombre, la crisis de Venezuela es algo desde el punto de vista ético totalmente inaceptable. A mí como colombiana me da vergüenza que nuestro gobierno haya tenido una actitud tan absolutamente no quisiera utilizar una palabra dura, pero quisiera decir realmente fue una actitud totalmente inaceptable, porque la paz de Colombia y la democracia de Venezuela se complementan, se necesitan mutuamente, pero aquí buscando la paz de Colombia descuidamos totalmente el trabajo que hemos debido hacer para exigir que se aplicara la Carta Democrática de la OEA. Por fortuna hoy vemos nosotros en la OEA una actitud totalmente distinta, pero hoy tenemos la crisis humanitaria de la migración venezolana. Colombia rápidamente, lo va a hacer en el gobierno de Iván Duque, tiene que lograr que en América Latina cada país asuma una cuota de esa migración venezolana. Tenemos que darle a esos venezolanos que lleguen a Colombia con una cuota y un límite, por supuesto, pues residencia, derecho a trabajar legalmente. Colombia no puede de ninguna manera permitir que esta tragedia humanitaria
el día de mañana termine convirtiéndose en trabajo infantil, en venezolanos pagados a mitad de precio del salario mínimo o en prostitución, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo realmente una crisis humanitaria que tiene realmente esta salida de toda proporción. Luego, tenemos nosotros que trabajar porque se recupere la democracia en Venezuela, tenemos que ejercer un liderazgo internacional efectivo, tenemos que salirnos, por supuesto, de UNASUR, toda esa cantidad de instituciones que fueron consecuencia de este engendro pues, del socialismo del siglo XXI no tienen ningún sentido, lo que hay es que fortalecer la OEA, pero también me quiero anticipar a algo, porque yo creo que vamos a hablar sobre Estados Unidos. Yo sí quisiera ver nosotros a Estados Unidos llegando, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico y pensando nosotros que Colombia se convierta, ¿verdad?, en el corredor de la salida de los productos de Venezuela hacia el Pacífico y de Brasil hacia el Pacífico, y pensar en grande la infraestructura que se puede hacer para que Venezuela y Brasil a través de Colombia salgan al Pacífico y tengamos nosotros en esa Alianza del Pacífico un acuerdo de integración mucho más dinámico y mucho más ambicioso de lo que tenemos hoy por hoy. Muchísimas gracias por sus comentarios con respecto a Venezuela. Y para mantenernos, esto es algo que Concordia, en lo que ha ubicado una importancia sobre tratar de buscar formas hacia el futuro. Y en la primera cumbre y luego en esta cumbre, esta es una discusión que realmente va a continuar siendo un tema importante hasta que esté bien organizado. Los Estados Unidos, sí. Yo quiero preguntarle, ¿cuáles son las diferentes áreas? Usted mencionó una. ¿Cuáles son algunas áreas que usted quiere ver en las que podemos colaborar, trabajando juntos, de pronto mejorando? ¿Cuáles son sus prioridades ahí? Lo primero es que necesitamos otra vez mucha colaboración, mucha cooperación en la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué hacer? Nos toca volver otra vez, retrocedimos 15 años. Aquí tenemos que combatir el narcotráfico sí o sí, y esa es otra de mis críticas, que nosotros realmente vimos claramente que la erradicación no podía ser algo voluntario, que es perfectamente claro que si uno lo deja a decisión de las comunidades, nadie va a querer renunciar a unos recursos importantes por cuenta del narcotráfico. Entonces, por esa razón tenemos que lograr que esa cooperación en la lucha contra el narcotráfico signifique también un trabajo a fondo en Estados Unidos por perseguir los recursos del narcotráfico, por trabajar conjuntamente en que toda la región realmente nos ayuda a identificar esos activos de los narcotraficantes y poder realmente de esta manera tener algo de recursos para resarcir a las víctimas. Pero no podemos dejar que la agenda entre Colombia y Estados Unidos sea otra vez narcotráfico, porque sería volver totalmente al pasado. ¿Qué quisiéramos nosotros? Más inversión norteamericana en Colombia, sin restricciones obviamente al acuerdo de libre comercio, porque no tiene sentido, qué pena, pero pues es que restricciones a las exportaciones siderúrgicas de 50 millones de dólares no tienen ningún sentido, más inversión y sobre todo lo que quisiera ver es una cooperación ambiciosa en materia de educación. Sí creo que nosotros en el tema de la educación digital tenemos un campo de trabajo enorme, que haya la posibilidad que el gobierno de Colombia compre en las universidades de Estados Unidos y en las universidades colombianas y en universidades argentinas y en universidades de todo el hemisferio programas para poder educar a sus jóvenes y que buena parte de esos programas lleguen gratis y que nos los dé Estados Unidos en cooperación y que a través de la educación digital hagamos un gran acuerdo hemisférico, porque si nos comprometemos en ese tema con la juventud de este hemisferio vamos a tener realmente unas oportunidades maravillosas. Tiene que ser inversión, tiene que ser crecimiento en el comercio, tiene que ser esa cooperación en materia de educación y sin duda cooperación eficaz en materia de justicia. Necesitamos que la Fiscalía colombiana siga encontrando mucha cooperación de las autoridades de Estados Unidos en perseguir sin contemplación al narcotráfico y a los corruptos. Yo creo que el ejemplo que dio el caso de Odebrecht nos muestra a nosotros. No fue el único caso, con seguridad hay muchos más Odebrecht, pero qué importante haber tenido esa cooperación y ahí vemos que poco a poco América Latina ha ido tomando medidas. Lástima que Colombia no las tomó con el mismo rigor ni la misma eficacia, porque acá también hubiéramos querido ver muchas más condenas por la corrupción de Odebrecht.
Realmente ha identificado la cantidad de áreas cruciales que yo creo que realmente fortalecería nuestras relaciones y nuestra sociedad estratégica incluso aún más. Quisiera preguntarle ahora, y debo preguntarle lo siguiente. Tenemos en este público, e incluso más allá, para los que están retomando esta conversación, muchas mujeres colombianas profesionales, y creo que están siguiendo su carrera, lo que usted ha hecho y la forma como lo ha hecho. Por favor, comparta con ellos un mensaje. ¿Cuál es su consejo para ellas? ¿Cómo poder salir adelante? ¿Cuáles son algunas de las lecciones Bueno, aprendidas? pues eso sí que es una pregunta Well, that difícil is porque definitely a cuando uno difficult mira hacia question because atrás, when we look back, siente que fue joven we hace feel tan that poquito I was tiempo young que todavía not too long quisiera que ago, cuando and I hablaran would de still like jóvenes that when we uno talk about the pudiera youth, ser parte one de could be eso. a part of that. Pero ¿cuál But es el consejo? what Que hay is que the perseguir los advice? sueños, We have hay to chase que our dreams. de verdad tener la We truly disciplina, have to el have the trabajo, discipline, the esforzarse work, todos los días to make an y effort each and every perseguir todos day los and to días pursue los every sueños. day Yo creo our que dreams. este I país think está that lleno de gente our country is full of talentosa, los talented grandes, los people, jóvenes, los chiquitos, the pero yo tengo una youngsters, gran apuesta en the la elderly. juventud. But I Toda have la an vida he important trabajado con jóvenes, los que me confidence in the conocen saben youth. también For those of que you es who know así. me, He you trabajado know it's con that jóvenes way. y I've nunca worked los with he the youth, puesto a que and peguen I've afiches ni never que me carguen los made you ladrillos. stick Los he posters or puesto en carry bricks. cargos de No, I put them responsabilidad in siempre, positions of porque la gente responsibility joven because tiene the hoy por young hoy people la today formación, mucho have más formación, tiene la good pasión, education, tiene they la have the capacidad. passion, they Lo have que hay that es que capability. What we exigirles. have to do is Los demand jóvenes from tienen que them. exigirse The más. youth have to Y yo demand creo que las more from mujeres themselves. jóvenes And I think de verdad the son el young gran women activo que are the tenemos great asset acá that en we have Colombia. here Yo in sé que las Colombia. mujeres And I know de este that país le the vamos a women dar of Colombia realmente are going a to Colombia truly offer muchísimas Colombia cosas buenas para many el good futuro. Y things yo for the quiero poner future. estos And I would hombros like to put these para que shoulders todas las so mujeres that jóvenes all se the suban young acá women can y get up sepan que here ellas pueden and know that they impulsarse can y be lograr boosted from realmente here alcanzar and sus to be able sueños. to attain their Pero goals. también decirles But a also, todos, I de would verdad, like la to tell juventud y la everybody, vida all the se youth, pasa muy rápido. life goes Creo que es fast. muy So I importante think it's very ver important que hay una to see that complementariedad there entre is la a experiencia de las complementarity mayores between the como experience nosotras from the y la older people energía y like los us and the sueños energy and the y esa dreams vitalidad de los and that jóvenes. vitality Aquí of the tenemos youth. que Here we have complementarnos to todos. Y add to cuando each hablamos, other. por And when we ejemplo, talk, de mujeres, for yo instance, about todos los días women, veo una every mujer day I see a a la que woman admiro, a that la I que admire, quiero, a la that que I es mi like, amiga, that is my nuestra friend, amiga, and that María is our Corina friend Machado. Maria Yo digo, Corina Machado. ¿cuántas And I jóvenes say, how están many detrás young de women ella are behind esperando her, que esta just lucha de waiting ella for por la this democracia fight for sea democracy that she exitosa? has? Eso es algo que no can podemos be dejar successful. perder de That's vista. something that we cannot Necesitamos lose que sight esa of. We cooperación need a that Venezuela cooperation with se dé Venezuela no solamente porque así to debe place not ser, only because sino that's porque the way it los should be, sueños de but because the miles de dreams of jóvenes, de many millones de jóvenes teenagers, están many millions detrás of de lo que teenagers pasa en are behind Venezuela, of pero what estoy happens in segura también Venezuela. que But los I'm also sueños de sure that the millones de dreams of jóvenes millions of en Colombia y en teenagers toda in América Colombia and in Latina all Latin están America detrás de lo are que ellos vean behind que hacemos what en they este see momento of what we're los doing right mayores. now Tenemos que as the asumir elder. de verdad la We have vida to con see una gran the claridad life sobre with la a great clarity in responsabilidad, terms of the sobre la responsibility, in coherencia. terms of the A las coherence. jóvenes yo les digo The eso, young women, I luchen tell por them sus that. Fight sueños, for your dreams. sean Be coherentes, coherent. no dejen que Do se not frene de be ninguna manera su stopped aspiración with your a lograr aspirations cambiar in el terms mundo, of porque changing the cuando world. queremos Because comernos when el we mundo, want yo to sé que eat the world logramos, up, así we sea know un we will achieve bocadito, it, even pero if it's just siempre by hacemos bites. cambios But we always make importantes. important Y viendo changes. el caso de And María in the Corina case of Machado, Maria yo Corina todos los días Machado, digo, I soy always nada say, frente a lo que I'm está nothing haciendo compared to esa what mujer she de verdad is tan doing. valiente, y creo She's que so las brave. mujeres tenemos And I que hacer think that mucho as más. women, we have to do much more. Por cierto, si me lo permite decir, por parte de Concordia, como yo soy parte del Consejo de Liderazgo, reconocemos, estamos muy orgullosos y complacidos de ver a María Paula Corella volverse la jefe de gabinete del presidente electo Duque. Estábamos muy emocionados sobre esto. También hablando sobre una gran promoción y reconocimiento para ella también. Ahora quisiera decirle, vicepresidente electa, sus palabras son muy inspiradoras. No tengo duda de que va a haber muchos que van a estar viendo detenidamente y de manera cercana sus pasos hacia el futuro, su pasión para una variedad de temas que ha compartido con nosotros. Pero ciertamente estamos muy privilegiados de tenerla aquí con el principio y este muy importante cierre para Concordia. Así es que, por favor, únanse en agradecerle a la vicepresidenta electa por venir. Quisiera decirle algo más. Yo siempre necesito 2 minutos más. Este es mi problema.
Si quiere lograr una meta, tiene que trabajar duro, pero tiene que tener un Es equilibrio. importante para esas niñas y para esas mujeres jóvenes entender, para tener éxito profesional, uno no tiene que renunciar a seguir siendo mujer, uno no tiene que renunciar a tener un hogar, uno tiene al contrario que valorar todos los días, por ejemplo, en mi caso, el privilegio que tengo de estar casada con el mejor hombre que existe. Todos los que están acá son muy importantes, pero el mío es el mejor de todos. Es ese balance. Es eso, es el balance de la familia, es el balance del trabajo y es de verdad vivir uno la vida con coherencia y saber qué soy y es ahora, no sabemos dentro de media hora qué nos pase. Entonces es buscar siempre la coherencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir esto.